Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos aquí en 24 horas en el bloque de economía. Vamos a hablar de un país que ya no tiene que, o por lo menos no debería endeudarse. No estamos hablando de otra nación, estamos hablando de Paraguay, porque el Producto Interno Bruto no tiene un crecimiento sostenido o esperado y ya las deudas, más todavía por COVID-19, los préstamos millonarios han hecho que las cifras se eleven y Paraguay hoy pueda perder la capacidad de pago. Tenemos justamente la placa para poder hablar sobre esto, de este informe que saca los siguientes datos a relucir. Paraguay ya no debería endeudarse, titulamos esta placa, porque el límite de deuda estimado para países emergentes, como el nuestro, según organismos multilaterales, es del 30% del total del Producto Interno Bruto. Ahora, el total de la deuda pública de nuestro país ha llegado al 34% del total del PIB. Ya pasamos 4% la franja. Según organismos internacionales no es mucho, pero no es lo recomendable. Esto fue creciendo, no es algo nuevo, ¿sí? Vamos a la deuda pública en los últimos años. Año 2019 era el 22.9% del Producto Interno Bruto. Al año siguiente, el 2020, tuvo un crecimiento importante de casi 1%, el 10%, digo, 33.9% del PIB fue el año anterior. Y ahora, a abril de este año, faltando completar todavía el 2021, la deuda asciende a 34.1% del total del Producto Interno Bruto. Como les decía, se estima que para el cierre del año 2021, la deuda pública de nuestro país llegue al 36% de lo que se produce en Paraguay. Esto se traduce a un monto cercano a los 14.000 millones de dólares. Ahora, como les marcaba, el ascenso de las deudas se debe a los préstamos internacionales realizados por nuestro país. Y tenemos más de esta placa para poder compartir. Según datos de organismos internacionales, los países latinoamericanos pueden endeudarse hasta el 75% de lo que producen. Pero Paraguay, si bien está lejos de esta cifra por su capacidad de pago, es limitada por factores como la poca recaudación tributaria, el escaso margen fiscal, el crecimiento de intereses de deudas, la alta tasa de informalidad y el lento crecimiento del Producto Interno Bruto. Así es que de esta forma Paraguay ya no debería endeudarse, pero vamos a ver cómo se comporta la situación en lo que resta del año. Ahora vamos a hablar del trabajo agrícola, del trabajo rural a nivel latinoamericano, porque la Organización Internacional del Trabajo apunta a que mucha gente en el campo hoy en día está trabajando de manera informal. Recomienda a los gobiernos, incluido nuestro país, buscar una política para conquistar, entre comillas, a esas personas que salgan del mercado negro y puedan trabajar en blanco y así ayudar al crecimiento del país. Tenemos justamente la gráfica, como siempre, para que la idea sea mucho más concreta. El trabajo rural informal en América Latina. El 76.2% de trabajadores rurales tiene empleos informales en América Latina, dice el informe de la OIT. En el caso de las mujeres que viven en las áreas rurales, la tasa de informalidad se ubica en el 78.2%. Altísimo el porcentaje de gente, de mujeres en Latinoamérica que trabajan de manera informal en áreas rurales. Ellas están por encima de los hombres en cuanto a porcentaje en el 75.1%. Y tenemos también más placas para seguir hablando de este tema. La Organización Internacional del Trabajo destaca el potencial de sectores productivos de la economía rural para una recuperación sostenible con trabajo decente. ¿Qué es lo que ellos quieren conquistar? Aquellas personas que trabajan en agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura y el turismo sostenible son los objetivos a conquistar según este estudio. Y tenemos justamente la última parte de esta placa que nos habla de cómo avanzar hacia la formalización de empleo rural en América Latina. Son unas claves bastante breves por lo menos. Mejorar la cobertura y la calidad de prestación de los sistemas de protección social en el área rural, es decir, acompañar siempre el crecimiento de la gente. Políticas de desarrollo productivas con la participación de actores e instituciones públicas y privadas, es decir, llamar a todos los actores para que ellos puedan también expresar su interés. Y mejorar la calidad de la educación. Esto es realmente fundamental. Y también la formación profesional de segmentos crecientes de la población rural. Es decir, el futuro, como siempre decimos, está en el campo y no podemos darle una mirada despectiva a nivel latinoamericano y también a nivel nacional, por sobre todas las cosas. Y vamos a hablar de los bancos, ¿les parece? ¿Qué cantidad de plata movió esta gente? Importante las cifras que vamos a comentar con ustedes con respecto a la ganancia
que ha generado a lo largo de este año. Y justamente tenemos aquí la placa para hablar de la ganancia de los bancos. Está en alza, ¿eh? Enero a abril del año pasado se dio una ganancia total de 109.8 millones de dólares. Ahora, entre enero y abril de este año han generado 123 millones de dólares de ganancia. El crecimiento es del 12%. Esto se traduce a unos 14 millones de dólares en total. La ganancia diaria aproximada de los bancos en el primer cuatrimestre se traduce a 1.02 millones de dólares por día. Es realmente una cantidad de plata muy, pero muy interesante para el sector, y de esta forma entonces nosotros vamos cerrando este bloque de economía. Ya pasaron 36 minutos de las 8 de la noche, 21 grados la temperatura. Carlos tiene más información.